queda muy para allá. Está bien, ok, gracias. Bueno, saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales, principalmente ahorita en vivo por Facebook. Les saludamos y les bendecimos. Les decían los hermanos de la iglesia que a cuántos el Señor les había hablado en esta semana. La manera más segura para recibir que es Dios quien nos habla es a través de su palabra. Hay otros, yo no puedo limitar al Señor en su soberanía, que el Señor les puede hablar de diferentes maneras. Hay personas a las que ellos sienten que Dios les ha hablado porque se enfermaron, porque tienen muchos problemas, porque un familiar falleció, porque se quedaron sin trabajo, tantas maneras. Y la gente dice, es que Dios me está hablando. Y si usted quiere tomarlo así, bueno, entonces usted tiene que manejarlo así, como que es Dios que le está hablando. Pero lo que les digo es que en la medida que cada uno de nosotros nos metamos en su palabra, vamos a estar más seguros todavía que lo que Dios nos está diciendo a través de la Biblia, su palabra, la palabra de Dios, vamos a sentir, vamos a tener la seguridad de que es Dios quien nos está hablando. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje muy conocido para todos, pero me gustaría hacer un tipo de enseñanza, un tipo de consejo, una prédica, como usted quisiera llamarla, pero tal vez más tranquilo, en este caso yo, ¿verdad? Más tranquilo, más pausado, para poder transmitir lo que el Señor nos ha dado, poderlo transmitir para usted, para que de igual manera sea de grande bendición para su vida. Siempre el consejo, métase a la palabra de Dios, métase. Dice 2 de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 en adelante. Este es Pablo, inspirado por Dios, hablándole a uno de sus colaboradores, en este caso a Timoteo, y le dice: tú pues, hijo mío, no es que era hijo de Pablo, sino que era una manera de expresar un cariño, un sentimiento, un discipulado, una enseñanza que Pablo pudo haber dado a este muchacho. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mi testimonio, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto que has oído, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar lo que has oído y lo que has aprendido de mí, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú Timoteo, tú Osquita, tú Alejandro, tú José, tú Ángel, tú pues sufre penalidades. Sufre penalidades, ¿cómo? Como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuál es la razón? Bueno, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo lo que te he dicho hasta ahorita y en todo lo que vas a ir aprendiendo en el transcurso de tu vida. Papito, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Que mi boca, Señor, sea el canal, el medio que usted use para poder transmitir, Señor, tu consejo, tu enseñanza, tu consuelo, tu exhortación, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pueden anotar todo lo que voy a compartir de los versículos que hemos leído
mañana. Esfuércese, haga su esfuercito para estar como una esponjita y recibir el consejo de Dios para su vida, para el bienestar suyo. Y el bienestar suyo va a ser también, es que tenía que decir otra palabra, pero el bienestar suyo va a ser de beneficio para los que están a su alrededor. También nos va a beneficiar. Entonces, en el mensaje lo titulé, ¿cómo decía? ¿Cómo decía? 3 pedacitos ahí. Soldado. ¿Qué más? Atleta y labrador. Soldado, atleta y labrador. El Señor inspira a Pablo para escribir y poner como ejemplo a 3 personas en sus diferentes funciones. Entonces yo quisiera que usted trate de ubicarse en cuál de estas 3 posiciones le queda mejor hacer su trabajo. Porque el que usted busque la más cómoda o la más incómoda, siempre va a tener que hacer un esfuerzo. Por más sencillo que usted lo vea, siempre va a tener que hacer un esfuerzo. Bueno, de hecho que el versículo en el que iniciamos, a partir del versículo 2, dice: tú puedes, hijo mío, tú puedes, hijo mío, esfuérzate. Esa palabra de esforzarse tiene que ir a lo que normalmente hacemos nosotros. El esfuerzo va más allá de las cosas normales que nosotros hacemos. Incluso para estar en la iglesia, muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo. Esto en relación a lo que el Señor dice. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne quiere hacer otra cosa. La carne quiere quedarse. La carne quiere justificarse. La carne quiere, ¿cómo se diría? La carne quiere complacerle, alcahuetearle. Toda la semana trabajas, quédate tranquilo. ¿Para qué vas a leer? Mira que hoy todo el día has trabajado, hoy hiciste esto, hoy hiciste lo otro. Después lo haces. El asunto que el después, o mañana, o otro día, son cosas inciertas. No podemos contar con el día de mañana. Vamos a contar con lo que hoy estamos viviendo. Entonces el esfuerzo nos va a ayudar a salir de muchas trampas y de muchas conformidades, o de estar conformista con lo que ya hice, con lo que ya realicé. En el cristianismo, lo menos que nosotros podemos sentirnos es conforme. Ahora, explico eso. Usted se puede sentir conforme con lo que ha logrado hasta el día de hoy en Cristo Jesús, pero no se puede quedar ahí, porque puede alcanzar, puede avanzar todavía mucho más. Puede desearlo usted, pero ese deseo tiene que ir acompañado de esfuerzo. Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, porque ahora nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Bueno, es que nosotros nunca hemos estado bajo la ley. El pueblo cristiano, por lo menos los que somos injertados al pueblo de Dios, o sea, el pueblo gentil que el Señor adoptó como hijos e hijas suyas, nosotros nunca hemos estado bajo la ley. El Señor nunca ha demandado de nosotros guardar la ley, que de hecho sus evangelistas, sus predicadores, nunca llevaron un evangelio basado en la ley, sino que llevaron un evangelio basado en la persona de Jesucristo. Vivir bajo la gracia de Dios no es más que aceptar ese regalo inmerecido de salvación y gozar de una vida plena. El estar nosotros bajo la gracia, o sea, de haber recibido algo que nosotros no merecíamos por la vida que pudimos haber llevado. Usted sabe cuál fue su clase de vida, y que con sinceridad podríamos decir: Señor, la verdad que yo no merezco tanto, no merezco tanto. Pero bueno, el Señor en su amor y su misericordia le ha placido darnos, bendecirnos por la palabra que usted pueda adaptar a su vida, que Él le ha suplido, que Él le ha prosperado. En fin, lo importante es saber
que es un tiempo en el cual el beneficio de la cruz, o sea, su gracia de darnos la salvación, aunque no la merecíamos, obviamente que esto de darnos la salvación no es para cualquiera. La salvación es para todo aquel que la recibe, que se la pide al Señor. ¿Cómo? A través de un arrepentimiento, de un nuevo nacimiento y de una vida que va en obediencia a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener una vida de paz y gozo porque sabemos que Dios está por nosotros y en nosotros. Está por nosotros y en nosotros. Ahora, yo puedo decir está por nosotros o está con todos nosotros, pero depende ya de cada uno de nosotros el que podamos decir que realmente Él está en nosotros. Ya eso va muy aparte de lo que yo quisiera expresar. Uno desearía decir, qué dicha que todos ustedes vienen al Señor, pero eso ya le corresponde con mayor responsabilidad a usted, no a mí, a usted. La gracia de Dios, escuche, se manifiesta en la manera en que Dios usa a los creyentes de distintas maneras. Por ejemplo, para orar por enfermos, la gracia de Dios se manifiesta. Para liberar a cautivos. Es por gracia todo esto, y también es posible por ese amor que Dios tiene a sus hijos. Cuando eres, escuche, cuando eres lo que nunca podrías ser con tu fuerza, es por la manifestación de la gracia de Dios en tu vida. Hermanitos, hay cosas que nosotros hacemos, que nosotros, Marquitos, tenemos que reconocer que es Dios actuando en nosotros, porque naturalmente nosotros no lo podríamos hacer. Hacemos cosas que tenemos que reconocerlas, que es Dios actuando a través nuestro para que nosotros las hagamos o las digamos, porque no es nuestra naturaleza. La naturaleza nuestra, ya sea por temperamento o por el carácter, conociendo lo que somos los Torres, ya sabemos cómo actuaríamos. Y en el caso de los Solís, en el caso de los Monjes, y así las Martínez, Martínez. Entonces, cada uno sabe que si fuera por nuestro apellido, muchas cosas no las haríamos ni las diríamos. Y a la parte negativa, en nuestro apellido, muchas cosas las haríamos y cuántas más diríamos. Pero porque Dios actúa en nosotros, es que nosotros hemos aprendido a actuar conforme Dios actuaría y no como nosotros quisiéramos actuar muchas veces. Y una de esas razones o cualidades o fruto más bien es el hecho de tener ese dominio propio que se construye o se obtiene a través de una íntima relación con Dios. Dominio propio, si bien es cierto, no se consigue de la noche a la mañana, pero sí es alcanzable. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros nos relacionamos con el Señor, entonces van a ser visibles los frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Recuerde esto, lo escuché, me gustó mucho y quisiera compartírselo. Se lo digo, lo escuché porque no quiero atribuirme, ni mucho menos patentizarlo a mi nombre. Es mejor tener paz que tener la razón. Es mejor que usted tenga paz antes que usted pelee o luche porque le den la razón. ¿Qué es eso? Es mejor tener paz que tener la razón. Pablito le dice a este muchacho, esfuérzate. Entonces nosotros en el cristianismo, hermanos, todos los que están aquí y los que nos están viendo, tenemos que esforzarnos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que cerremos nuestros ojos aquí para abrirlos allá en la eternidad. El tiempo que nos queda, en los años que nos quedan, no sé cuánto tiempo le queda a usted. Este jueves yo cumplí 54 años, no sé cuántos años más me quedan, pero si de algo estoy seguro que el resto de vida que me quede, quisiera seguirlo haciendo de la misma manera, sirviendo al Señor, el que me ha llamado, el que me ha, el que me ha escogido, porque dice el Señor que el Señor nos ha escogido.
Y cuando dice escogido, no es que menosprecie a los demás y tenga algún favoritismo con ciertas personas. El llamado es para todos es el llamado. Y obviamente que se hace más visible en la persona que recibe ese llamado. Entonces, el esfuerzo tiene que ir como su arma principal en todas las áreas de su vida. Y obviamente que yo quiero encaminarlo al esfuerzo en Cristo Jesús. Porque en la medida que usted se esfuerce en Cristo Jesús, las demás cosas van a ir como consecuencia a ese esfuerzo que usted está poniendo en el Señor. En otras palabras, entre más cristiano sea usted, mejor le va a ir en cualquiera de las cosas que usted quiera, en este caso, proponerse a hacer, a lograr, a conseguir. Y le dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí, eso tiene que hablarnos a nosotros mismos también. Lo que han oído de ustedes, de cada uno de nosotros. Póngase usted su nombre ahí, Germán, o que yo le diga a Timoteo: Timoteo, lo que has oído de mí, Germán, ante muchos testigos, no dicen unos cuantos, sino que muchos son los que atestiguan de lo que es Pablo, de lo que es él como hombre, como siervo de Dios. Y esa es una meta nuestra, alcanzar. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto también encarga. ¿Qué cosa? Lo que has oído de mí. Vamos a leer ahí lo que dice la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Quiénes son testigos? Aquellos que han observado, aquellos que están ahí, que asistieron, aquellos que escucharon, aquellos que vieron. Testigos. Esto encarga primero a hombres fieles. Y aquí va también la mujer. Esto encarga a hombres y a mujeres fieles, que es sinónimo de la fidelidad: lealtad, nobleza, iguales, ciertos, fidedignos. Son sinónimos de lo que es ser fiel. ¿Por qué? Bueno, usted sabe que en la medida que nosotros somos en lo natural de lo que podríamos ser infieles, va a traer consecuencias negativas. Y obviamente en el Señor, la parte de ser fiel, la fidelidad de Dios va a acompañarnos a nosotros. Pues Él va a respaldar a hombres y a mujeres que sean fieles. ¿Qué es lo que está demandando el Señor? Esto encarga a hombres y a mujeres que sean fieles. ¿Qué es el encargo que le está poniendo? Usted sabe que nosotros, bueno, ese era un vocabulario que se usaba mucho antes, que si alguna persona iba a hacer algún mandado, iba a algún lugar, le decía: te encargo que me hagas eso, te encargo que me traigas aquello. Era como un favor, era como pedirle que le hiciera algo. Entonces el Señor aquí en la palabra usa este vocabulario: encarga a hombres fieles. ¿Qué cosa? Que sean idóneos, que sean idóneos. Sinónimos de ser una persona idónea: es una persona apta, es una persona capaz, es una persona dispuesta, es una persona competente, es una persona conveniente, o sea, que conviene, es una persona adecuada, es una persona oportuna. Siempre me gusta, porque muchas veces no es que la palabra esté incompleta ni cosas por el estilo, sino que me gusta siempre poner sinónimos de lo que significa una palabra, para que en este caso tengamos nosotros la oportunidad de ver cuál es la palabra que más clara nos queda o la que más entendemos. Entonces, cuando Él dice, el encargo es, lo primero es que sean idóneos. Repito rápidamente: que sean aptos, capaces, dispuestos, competentes, convenientes, adecuados y oportunos. Eso es lo que el Señor está pidiendo de lo que sería un hombre y una mujer idónea. Ahora, para tener todas estas cualidades, obviamente tiene que ver también del esfuerzo que nosotros estamos haciendo. La capacidad con que el Señor nos capacita a nosotros depende del tipo de relación que nosotros tengamos con el Señor. Sigue diciendo: que sean idóneos con estas actitudes, estas capacidades,
para enseñar también a otros. Cuando habla de enseñar a otros, lo que quiere decir es que nosotros tenemos que ser, principalmente, ser ejemplo a los demás. Que las personas puedan ver que en nosotros, ellas o ellos, pueden aprender algo de nosotros. No sé si a usted le ha pasado, que en algún momento alguna persona le ha dicho a usted, qué dichoso usted como habla del Señor. Qué dichosa usted como puede servirle a usted al Señor. Bueno, esa persona que puede decir dichoso o dichosa es porque él o ella no ha llegado al punto de que ella o él o ella son personas candidatas con las que el Señor podría contar para que también lleguen a ser personas idóneas, que lleguen a ser personas capaces y obviamente de dar un buen ejemplo. ¿Para qué? Para enseñar también a otros, para enseñar también a otros. De una manera de juego, de compartir con mi nietecita de 3 años y unos meses, ya le enseñé las tablas de multiplicar. Usted está loco con 3 años. Bueno, yo estoy jugando con ella, pero a la vez le estoy enseñando. Y ya me repite la tabla del 1 ella sola. Con 3 añitos y unos meses. ¿Por qué? Porque uno se encuentra con gente de muchos años y que nunca aprendieron las tablas. ¿Por qué? Bueno, por falta de esfuerzo, por falta de ser capaces de esforzarse, a tener ese deseo de querer aprender. Entonces, bueno, se me vino ahorita, no eche la culpa a los demás, porque es una responsabilidad nuestra. Su relación con Dios no es responsabilidad de él o de ella, es suya, no del que está allá ni mía, es suya. Su responsabilidad es suya, la mía es mía también. Cada uno somos responsables. No podemos escudar. Es que a mí no me dijeron, es que a mí no me hicieron, es que a mí. ¿Cuánta gente en su pobreza, en sus limitaciones y todo, han salido adelante en muchas áreas de su vida? Estoy hablando en lo natural, en lo material. Han salido adelante. Ahora, en el Señor no hay rico ni pobre. En el Señor lo que tiene que haber es un hombre y una mujer dispuesto para ser un fiel servidor a su Señor, en la medida que cada uno podamos. De hecho, que el Señor dice en su palabra que Él repartió los talentos conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Le dio más al que tiene más capacidad y le dio un poquito menos al que tiene un poquito menos de capacidad, pero todo nos ha dado el Señor. O sea, el Señor quiere contar con todos nosotros, con la poca capacidad que usted tiene o con la mucha capacidad que usted puede tener. Depende de usted, porque esto nos ha encargado el Señor, que seamos idóneos para enseñar también a otros. Saqué un sinónimo de la palabra apto, y que quiere decir, apto es una persona atado, ligado a un vínculo, a una determinada función que hacer. Aquel a quien se le relaciona con algo porque se observa en él una capacidad probada para ello, para desempeñar aquello. Entonces, si usted, debemos de calificarnos nosotros mismos de la aptitud que cada uno de nosotros tengamos, pero como les he dicho, depende de nuestro esfuerzo y de lo que cada uno de nosotros queramos hacer y queramos alcanzar en el Señor. Esa es la parte de enseñanza que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y lo primero que le dice, él se pone de ejemplo. No quiero pasar esta parte desapercibida. Él se pone de ejemplo. Lo que has oído de mí, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso mismo encarga a otras personas. Tal vez no vayan a llegar a ser igual, o lleguen a ser más, o tal vez no lleguen a ser al nivel que he sido yo, dice Pablito, pero todos están en la capacidad de ser personas aptas para enseñar a otros, en la parte de la enseñanza. Ahora viene la parte que tenemos que nosotros estar conscientes de que al que mayor conocimiento tiene, mayor se le va, o mayor cosa se le va a demandar. Y vea lo que dice el versículo 3. Tú pues, como ya conoces, como ya sabes, como ya entiendes, tú pues, le dice, sufre penalidades. No le está diciendo que va a llevar una vida de solo
como me decía una hermana, pastor, solo éxito. Era un decir de ella. Pero en el cristianismo no todo es éxito. Ahora, también tenemos que ver qué es lo que nosotros llamamos éxito. Por lo menos podemos ver que cuando nosotros hablamos de bendición, la gente lo transforma. Dios, bendición igual dinero. Ese es lo que la gente conjuga. Dios en mí igual dinero, bendición. Eso es lo que llaman bendición. Y la bendición más grande no necesariamente es el tener. No es malo tener, pero la condición de la bendición es la obediencia. La obediencia, porque si usted no es obediente, si usted es obediente, va a ser bendecido, va a ser bendito. Pero si usted no es obediente, entonces va a ser maldito. Deuteronomio 28, va a ser maldito. Pero, ¿cuál era la otra palabra que iba a conjugar que se me fue antes de decir bendición? Sufre penalidades. Tú pues sufre penalidad. Que ahora sí ya me conecté nuevamente, porque les decía que Dios en mí igual bendición, quiere decir que una persona que atraviesa situaciones adversas, incómodas o limitadas, es una persona que no está bendecida por Dios. Por lo menos ese es el evangelio que se predica en muchos lugares. Que el hecho de que usted no tenga, y obviamente siempre en la parte material, al estilo de la secta de los fariseos, si una persona estaba enferma y si una persona era pobre, era una persona que estaba viviendo en pecado. Esa era la definición de ellos, no así en el Señor. Por eso el Señor, cuando este señor Judas le dijo que la platita era toda para ayudar a los pobres, el Señor mismo le dijo, pero a los pobres siempre los van a tener, porque es que no es una maldición que haya gente que sea pobre. No es una maldición, es una condición, por muchas razones. Es una condición, pero no es una maldición. ¿Por qué? Porque si el que está pobre y enfermo es por el hecho de no tener, hay mucha gente que tiene y no tiene a Dios. Entonces eso no es el balance. No necesariamente. Hay mucha gente que tiene mucho y no tiene al Señor. Hay mucha gente que no tiene nada y tampoco tiene al Señor. Entonces podemos ver que no es la condición material o la posición económica la que nos va a dar el tener una relación con nuestro Señor. Porque el hombre de Dios o mujer de Dios puede tener una linda y preciosa relación con su Dios, teniendo económicamente y no teniendo económicamente. Pero lo que Pablito lo advierte aquí, le dice, tú, esto es personal, tú, Oscar, tú, Ángel, tú, Germán, sufre penalidades. ¿Como quién? Como un buen soldado de Jesucristo. Ahora, ya nos estamos metiendo en el primer personaje. Vamos a hablar de tres: de un soldado, de un atleta y de un labrador. El soldado, por lo menos en Costa Rica, obviamente no se conoce mucho lo que es la parte militar. Yo no presté servicio militar, estaba muy niño todavía. Al servicio militar se iba a los 18 años. Yo salí de 12, entonces no alcancé el llegar al servicio militar. Pero mi papá sí trabajó en el ejército. Mi papá era del ejército, trabajó muchos años en el ejército. Y lo primero que podía ver yo era la finura con que él se vestía. Aunque no era un soldado, pero estaba en medio de lo que era el ejército. Y lo primero que ellos manejaban era su ropa impecable. Parte de la vestimenta de un soldado, su ropa impecable. En aquellos años, la señora, las mamitas, las esposas, preparaban un almidón especial para almidonar los pantalones y las camisas, que los quiebres, algo parecido así, algo parecido así, que los quiebres es esa rayita, fueran impecables, que se notaran, porque esa era parte de la vestimenta de un soldado. Y obviamente si me habla de la indumentaria, ya ni se diga. Pero para terminar lo del uniforme del soldado, por cierto, en la publicación ahí les puse a un soldado
que no se ve bien su uniforme porque él está postrado, está de rodillas, pero parte de su indumentaria era ver sus zapatos impecables. Entonces, si usted cierra sus ojitos y se pone a ver cómo es nuestra vestimenta como soldados del Señor, estamos visualizando como soldados del Señor. No es escoger lo que salga, a lo que salga y ponerme a lo que salga, no, es escoger, aplanchar, apreciar y tener, limpiar zapatos que brillen y todo aquello que tiene un tiempo de dedicación. Tiene un tiempo de dedicación. Entonces, lo primero que le dice, en su primer consejo, le dice Pablo: tú sufre penalidades como un buen soldado. Porque el soldado, hermanos, se caracteriza, número uno, por la disciplina que debe de llevar. La disciplina de ejercicios. La disciplina por mantener una condición física. Yo sería ahorita el más descalificado por condición física. Y tú también, que me quedas viendo. Por condición física quedaríamos descalificados rapidísimo. Porque un buen soldado se caracteriza por su agilidad física, por su capacidad física. O sea, se cuidan, que si bien es cierto pueden comer de lo que se antojen, pero después tienen que pagar el precio de mantener su condición física. ¿Por qué? Porque los ejercicios que en el ejército se les demanda tienen que ir en competencia de su cuerpo, de su agilidad. ¿Por qué? Porque a la hora de la guerra eso lo va a ayudar a él para ir al frente o para salir corriendo, pero más que todo para ir al frente de batalla. Entonces le dice, sufre penalidades. ¿Por qué? Porque un soldado está llamado a sufrir. Un cristiano en Cristo Jesús está llamado a ver injusticias. Un cristiano está llamado a ver enfermedades. Un cristiano está llamado a ver limitaciones. Un cristiano está llamado a ver muchas dificultades. Pero eso no debe de echarlo atrás. ¿Por qué? Cuando le dice sufre, sufrir es padecer, aguantar, soportar, tragar, resistir, resignarse. Sufrir, ¿qué sería? Padecer, aguantar, soportar, tragar, resistir, resignarse. ¿Qué son penalidades? Penalidades son sanciones, penas, incomodidad, padecimiento, angustia. ¿Algunos están en angustia en algún momento? Amén. Desgracia, penalidades, desgracia, pobreza, escasez, castigo. Claro, con razón este hombre, con toda transparencia, pudo escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ya él había vivido incomodidades, penas, padecimientos, angustia, desgracia. ¿Como cuáles? Cuando naufragaron, el barco se naufragó, se lo llevó el mar, que lo mordió una serpiente, que lo bajaron por un canasto en un muro, que lo apedrearon. ¿Se acuerdan cuál fue la expresión cuando se levanta después que lo habían apedreado? Que la gente pensó que estaba muerto Pablito. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál fue la palabra que él se levantó? ¿Quién se acuerda? Levánteme la mano. No se acuerda. Dice que él se levantó y les contestó a los demás que pensaban que estaba muerto: porque es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Porque es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, Pablito sabía por qué él decía que el buen soldado del Señor iba a sufrir penalidades. Entonces, no se extrañe ahora, quiero aclarar esto, pero él lo está padeciendo por ser cristiano, por ser un soldado del Señor, no por metiche, ni peleonero, ni bronquero, ni chismoso, no, esas ya son otras cosas. Yo les estoy hablando de padecimientos por su cristianismo, por su relación con Dios, pero no por andarse entrometiendo, que lo que hoy aquí lo va a ir a decir allá, o lo que hoy allá lo va a ir a decir aquí, o al revés, no sé. Estoy hablándole de un soldado que sufre penalidades por su comportamiento. Y el comportamiento de su soldado es que él está dispuesto a entregar la vida por su Señor,
por el que lo ha llamado a él. De hecho, que sigue diciendo ahí la palabra del Señor. Bueno, termino ¿cómo se llaman estas? Los sinónimos. Les dije el de sufrir, el de penalidades, y el último que es un soldado. Un soldado es un militar, es un combatiente, es un guerrero. Y oiga lo que dice Pablo, como seguidamente del consejo inicial. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, ninguno que es militar se enreda en otras cosas que no sea su ejército. Las otras cosas que no son de un soldado, que se enreda en otro. Dice ahí, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Y cuál es la razón? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, nosotros tenemos que hacer un balance. ¿Por qué tiene problemas el cristiano? ¿Por qué se mete en esto? ¿Por qué se mete en lo otro? ¿Por qué está llevando esa vida así? ¿Por qué está padeciendo de eso otro? ¿Será por cristiano o será porque no es un soldado? O sea, se enreda en los negocios de la vida, que nada tienen que ver con lo que debería de relacionarse, que es con su ejército, para agradar a su Señor que lo llamó. Esa es la gran diferencia. Un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante. Oiga, un buen soldado es aquel que no se limita a hacer lo mínimo por su comandante, sino más bien que es el que le sirve con todo lo que él es y tiene. Como cristiano, eso es lo que estamos nosotros llamados a hacer. ¿A qué? A meternos en el ejército del Señor con esta figura de ser unos buenos soldados y no a enredarnos y no a meternos en los negocios de la vida. Esto de negocios de la vida es meterse en cosas que no nos convienen. Póngale lo que usted quiera, en problemas, en tantas cosas que uno se podría meter. ¿Por qué? Porque a la postre vamos a terminar diciendo, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Será porque eres realmente un buen cristiano? ¿O será porque te estás enredando en los negocios de la vida, en los entretenimientos de la vida, en las desviaciones de la vida, en las cosas que te sacan de tu íntima relación con Dios? Dice el versículo 5. Y también, ya ese es otro personaje. Ahora usted en el primero, usted va a ver si realmente usted tiene la capacidad para caminar como un soldado en el Señor. Recuerde eso, el soldado no se enreda en los negocios de la vida. Vamos a ir a otros que podríamos decir tal vez que son más sencillos o más fáciles. También el que lucha como atleta. ¿Verdad que esta palabra lucha se parece a la palabra esfuérzate? Porque el que lucha tiene que esforzarse. La lucha lleva un esfuerzo. Entonces, en las dos posiciones, de un soldado o de un atleta, siempre hay que esforzarse, siempre hay que luchar. Y dice así: un atleta, su sinónimo, una expresión, una aclaración. Un atleta es una persona que posee, escuchen, salud y condición física. Parecido al soldado, ¿qué es lo que se le pide al soldado primeramente? Su condición física. Entonces, en esa parte como que están parecidos. Es una persona que posee salud y condición física. Su cuerpo está sano y tiene desarrolladas sus capacidades físicas, tales como la fuerza, resistencia y flexibilidad. Entonces, Ángel, el asunto aquí de ser un atleta, yo no sirvo para ello. Yo no califico. ¿Por qué? Porque resulta que el atleta, en su condición física, tiene que abstenerse de muchos, entre comillas, que nosotros llamamos placeres que nos damos. Un atleta no come como, para no verlos a ustedes como yo. Sí, un atleta no come como yo. Gracias, Marquito. Él es feliz que yo me ponga de ejemplo siempre para lo negativo. Está bien.
Sí, ok. Entonces, imagínense los banquetes que uno se da, un atleta, porque quiere conseguir más que unos kilos, él quiere llegar a conseguir su corona, su medalla, su trofeo. Entonces, tiene que abstenerse. Atletas para maratón, usted los ve que ningún atleta de maratón se parece a mí. Ninguno. Los más parecidos a mí son los peleadores de sumo, tal vez. Sí, ríanse que ahorita está bien. Pero entonces usted puede ver a estas personas, por ejemplo, un nadador o una nadadora, son personas que a las 3, 4 de la mañana están en su piscina nadando, mientras la mayoría dormimos. Mientras los ciclistas salen desde muy temprano, en horas de la madrugada. ¿Para qué? Para hacer su ejercicio, mientras nosotros dormimos. No calificamos como atletas. Ahora, pero sí obviamente que en el Señor, apartando lo físico, por eso es que el Señor habla, que dicha, gracias Señor, que dice que mientras el hombre exterior se va deteriorando, no así el interior. No así, porque si bien es cierto, estoy en mis kilos, hagan el cálculo ustedes, y condénense, mientras yo estoy en mis kilos, por dentro no me siento igual como me siento por fuera. ¿Por qué? Porque ahí sí podría decirle que me siento en la competición para dar un buen rendimiento. ¿Por qué? Porque es la parte donde nos esforzamos para caminar y ser aprobados y que nos encuentren que estamos luchando. Hay una palabra acá que ya se la voy a describir, la palabra legítimamente. ¿Por qué? Porque ahí, en este caso, sigamos ahí para no perder la idea. Dice, y también el que lucha como atleta, dice, no es coronado, sino lucha como legítimamente. Ustedes ven que a la mayoría, en algunos deportes, ciclismo, fútbol, boxeo, les hacen una prueba después que terminan la competencia, que es la famosa prueba del doping. A ver si es que no han ingerido antes de su acción, si no han ingerido alguna sustancia médica, algún tipo de droga. ¿Por qué? Porque en su orina básicamente va a salir lo que él pudo haber ingerido. Y en esto, ahí sí tenemos que ver que no han luchado legítimamente. ¿Por qué? Porque hemos visto grandes atletas muy reconocidos a nivel mundial que han sido sancionados y han sido descalificados por haber ingerido una sustancia que los capacitó para haber conseguido aquello que ellos querían. Pero ¿cómo lo hicieron? Ilegítimamente, con fraude, con mentira, con engaño. Entonces el Señor nos pone a nosotros en nuestra relación con Él que debemos de ser como atletas, pero debemos de hacerlo como legítimamente, no solo de apariencia, no solo de lo que dicen, sino que realmente lo que dicen vaya acompañado de una verdad, vaya acompañado de un verdadero testimonio. Ahora, por eso les dije ahora, si bien es cierto, físicamente no damos la talla para ser un buen atleta, pero en el Señor sí todos, con kilos o sin kilos, tenemos la capacidad de llegar a ser los mejores atletas en el Señor y de luchar por nuestro cristianismo legítimamente. Legítimamente. ¿Qué significa la palabra legítimamente? Legítimo es cierto, verdadero, genuino en cualquier línea. También legítimo es cuando algo está de acuerdo con la razón, con lo que se considera justo o sensato. Se lo leo nuevamente y rapidito. Legítimo es cierto, verdadero y genuino en cualquier línea. Genuino, cuando dicen cualquier línea, es en la iglesia, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el paseo. Legítimo, no hay variación. Lo que es usted aquí es en su casa. Lo que es usted en la casa es en el trabajo. Lo que es en el trabajo es en la familia. Lo que es en la familia es por doquiera que usted va. No hay sombra de variación. Si usted se ríe aquí a carcajadas, se ríe a carcajadas en cualquier lugar. No va a llegar fingiendo de que usted no se ríe. No. Si usted se ríe aquí, se ríe en cualquier lugar. Legítimamente, tal y como usted es. Usted no varía.
usted no va a variar, porque es legítimo. Pero en cambio, el que no lucha legítimamente tiene necesidad de doparse. ¿Para qué? Para estar dando la talla de una apariencia que hace tiempo la perdió. ¿Por qué? Porque no se está esforzando, no está luchando por lo que debería de ser. Ahora, ¿cuándo es que el cristiano lucha más por su cristianismo? ¿Sabe cuándo es que más lucha? Cuando él o ella no ha decidido verdaderamente desconectarse de ese mundo que por tantos años lo tuvo amarrado, o del cual él se amarró a ese mundo. Esa es la persona que más usted le va a escuchar: uy, no, es que cristiano es muy difícil. Ser cristiano, ¿cómo cuesta? Uy, es que es difícil. Demasiado, cuesta mucho. Sí, en la medida que usted no se suelte de su carácter, de sus costumbres, de sus prácticas, de su tradición, más le va a costar. O sea, usted tiene que despegarse del mundo, definitivamente. Usted tiene que ahora ya usted no está en el mundo, ahora usted está en Cristo, en los atletas del Señor, en los soldados del Señor. Por eso le digo, ubíquese donde usted crea que es lo mejor. Pero todo, tanto el soldado como el atleta, uno tiene que esforzarse y el otro tiene que luchar. O sea, los dos, por los dos lugares, siempre hay que hacer lo suyo propio. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que trabajar primero. Ahora, si usted no quiere ser un labrador, usted se viene aquí a la feria y ya lleva todos los frutos para la casa. Eso es lo más fácil. Eso sería lo más fácil. Pero el verdadero labrador, por el cual tenemos los frutos ahí en la feria, ese sí tuvo que trabajar. Ese sí tuvo que trabajar. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Qué hace una persona que trabaja en el campo? El labrador es quien labra la tierra. Este verbo de labrador refiere a arar y realizar otros trabajos en la tierra para que esta, la tierra, sea productiva y se puedan desarrollar los cultivos. ¿Qué caracteriza a un campesino? No necesariamente por ser campesino, sino a una persona que trabaja la tierra, el esfuerzo. Y curiosamente también, Marquito, tienen que madrugar. Madruga. El soldado madruga. El atleta madruga. El agricultor madruga. Y el agricultor es una persona que tiene que estar al cuidado de todo lo que rodea lo que él está sembrando. Sabemos de que lo más importante que el labrador debe de escoger por lo que quiere llegar a obtener es la semilla. Pero brinquémonos esa parte. Vámonos a ir al terreno de lo que conlleva preparar el terreno para poder sembrar lo que él ya ha escogido sembrar. Entonces, cuando hablamos de sembrar el terreno, obviamente que ahora yo veo cada máquina de agricultura que uno dice, wow, cómo ha aumentado la ciencia, la tecnología y todo lo que eso conlleva. Pero los que no han podido conectarse todavía con ese tipo de maquinaria, ellos siguen al sistema original, con sus dos bueyes y su, ¿cómo se llama la máquina esa? El arado. Ese pico que lo entierra y los dos bueyes lo van jalando. Y usted cree que le están llamando a un servicio express para que le lleve un juguito, le lleve una hamburguesita, qué sé yo. No. ¿Sabe dónde está esa gente? Llevando sol. El calor fuerte, que tienen que tapar su cabecita, arroparse bien en la condición, después de ir limpiando la maleza, todo lo que va a fluir, que sean frutos buenos. Él tiene que trabajar, tiene que esforzarse. En tiempo de sol, llevar sol. En tiempo de lluvia, llevar aguaceros también. Y estar ahí, y estar preocupado para que su fruto llegue a estar en el tiempo que necesita estar. Y que sea obviamente de calidad. Que sea de calidad.
Y todo eso Él está trabajando de lo que posteriormente Él va a poder disfrutar. Y entonces, el labrador, para participar de sus frutos, ¿qué tiene que hacer? Debe de trabajar primero. Oiga, no crean que esos señores agricultores que traen sus frutos a la feria fue porque solo fueron a recogerlo. Todo eso llegó, y uno conoce, he escuchado de agricultores donde dicen, perdimos la cosecha, o no se dio la cosecha como la esperaban, o nos subieron los químicos, nos subieron esto, nos subieron lo otro, subió esto, subió. O sea, es todo un trabajo. Pregunto, ¿te gustaría ser soldado? ¿Te gustaría ser un atleta? ¿O te gustaría ser un labrador de la tierra? ¿En cuál posición? Por lo menos de estos tres ejemplos que el Señor puso para todos, porque es para todos. ¿Dónde cree usted que se ubica más usted? ¿Dónde cree usted que podría dar la talla? ¿O dónde podríamos dar mejor la talla? Escúchame. En nuestra fuerza física, en ninguna de las tres. Pero en el Señor, sí podríamos cualquiera de las tres. Depende de nuestro esfuerzo, de nuestro deseo, que nosotros queramos lograr. ¿Cómo quiere estar? ¿Con un uniforme de soldado bien presentado? ¿O con ropa más cómoda como la de un atleta, pero que siempre va a tener que esforzarse? ¿O tener que ponerse un gran sombrero con ropa bastante sudorosa y no de muy buen olor? ¿A dónde cree usted? Ah, no, yo de eso no. Yo mejor voy a la feria, yo mejor vivo en Costa Rica, que no hay ejército, y los atletas hay que corran ellos. Sí, hay mucha gente que opta por cualquiera de las tres posiciones, es decir, no. Pero entonces, si nosotros no nos comprometemos a lo que el Señor está demandando, como lo que el Señor le dice, sufre penalidades, lucha como atleta. Para que tengas los frutos tienes que trabajar primero. En el cristianismo nada es regalado. Mentira. Lo único que lo tuvieron así fácil fue el pueblo de Israel, y aún es que muchas veces lo fácil nosotros no lo apreciamos. El pueblo salía a recoger el maná y después le dijeron al Señor, estamos aburridos de comer maná, queremos carne. Queremos carne. Ya no queremos maná. ¿Sabe cómo pasa eso? Como cuando usted no le da ni gracias al Señor por los alimentos. Está diciendo, estoy aburrido de este maná. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, para lo que nosotros queramos hacer en el cristianismo, siempre tiene que haber un esfuerzo, hasta con nosotros mismos, que es la lucha más grande que nosotros tenemos. Cuidarnos de nosotros mismos. Porque aquella vieja persona que no quería nada con el Señor está ahí, y si usted no lo alimenta o no la alimenta, si no la alimenta, obviamente nunca se le va a levantar. Pero si usted lo alimenta con las cosas que normalmente practicaba antes de llegar a Cristo, el hombre viejo siempre va a estar ahí. ¿Para qué va a hacer esto? ¿Para qué va a hacer lo otro? No, hombre, dile esto, haz esto, haz lo otro, haz aquí, y entonces va a estar, y la gente dice, ay, es que tengo una lucha fuerte en el espíritu. ¿Cuál espíritu? Es que todavía no ha decidido dejar esa vieja criatura fea, mala, malcriada, peleona. No ha querido dejarla, no ha querido deshacerse de él o de ella. Y le dice el Señor a través de Pablo, le dice, considera lo que te digo, y el Señor te da entendimiento en todo. ¿Por qué? Porque tal vez yo se los quiero transmitir de una manera, y tal vez a usted no le cabe. ¿Dónde me quedo? ¿Soldado, atleta o labrador? Pues no se complique tanto en compararse a un soldado, a un atleta, a un labrador. Considérese usted en el Señor, de cuánto es lo que usted se está realmente esforzando. Usted que nos está viendo, de cuánto usted se ha esforzado ahora por realmente ser una verdadera cristiana. Considera lo que el Señor dice, y que Él te dé entendimiento en todo. Entendimiento, inteligencia, intelecto, talento, capacidad, mente, cabeza. Pero ¿qué capacidad cristiana va a tener la iglesia cristiana si no se meten a la fuente de la vida, al que nos da la fuerza?
al que nos da la capacidad o al que nos capacita, al que te dice, mira que te mando que te esfuerces. Esfuérzate, sé valiente, que nadie tenga en poco tu juventud. Acuérdate de tu Creador. Y aquí está: Señor, no me des riquezas ni pobreza, manténme de pan necesario. Una cosa he demandado al Señor, esta voy a hacer. Todas esas cosas que es el armamento de nosotros, es el armamento nuestro. Es la que nos capacita para llegar a ser buenos soldados, para llegar a ser buenos atletas, para llegar a ser buenos labradores, para llegar a ser buenos cristianos. Considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Entendimiento, inteligencia, intelecto, juicio, talento, capacidad. Aquí está. Inteligencia. Si alguno está falto de sabiduría, pídala y el Señor te la va a dar. Intelecto, capacidad, el Señor te va a capacitar. Yo mismo voy a poner las palabras en tu boca cuando tengas que hablar. Juicio, de ser una persona que emite buen juicio, o sea, una persona correcta, una persona fiel, una persona capaz de emitir. Talento, la capacidad de hacer cosas que usted ni se imagina que usted puede hacer. Capacidad, sí, bueno, llegas sin aprender, el Señor te capacita para que puedas aprender. Mente, una mente nueva, una mente renovada, el Señor te la puede dar. Aquí está. Cabeza, bueno, todos tenemos cabeza, pero una cabeza que pueda pensar bien, que podamos usarla bien. No es solo para tener mucho pelo o para hacernos peinado o para no tenerlo, no. Es para realmente saber manejar las cosas. Voy concluyendo. El Señor les dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Qué lindo. En el cual dice, se vuelve a poner, en el cual, ¿en qué? En el evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones de modo de malhechor. ¿Qué es eso? Llevo o me han echado a la cárcel como que si yo fuera un bandolero, un malhechor, un delincuente. Hasta eso he llegado, porque sufro penalidades. Sigue diciendo, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué quiere decir? Que aún estando en la cárcel, sigo predicando todavía. Aún estando preso, ahí el Señor me ha inspirado para escribir. Aún estando preso, el Señor me ha inspirado para escribirle a las iglesias. El Señor me ha inspirado a pastorear desde la cárcel a muchas iglesias. O sea, no hay peros. No hay peros. Sigue diciendo, por tanto, todo lo soporto. ¿Por quién? Por amor de los escogidos. ¿Ves? Es que esas son las cosas que naturalmente nosotros no podríamos hacer. Amar a gente que tienen sus cosas, a amarlas, realmente solo Dios, solo el amor y la capacidad que Dios pone en cada uno de nosotros nos va a dar ese amor para amar a las personas con sus altibajos, con sus cosas y todo eso. Pero Él dice, por tanto, todo lo soporto. ¿Qué cosas? Las penalidades, que me echen a la cárcel, que me apedreen, que hablen de mí, que digan lo que sea. Todo lo sufro por amor de los escogidos. Para que ellos, ¿quiénes? Los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Oiga la conclusión que llega Pablo. Si voy como soldado, si voy como atleta o si voy como un labrador, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuál es el problema? Si le negáramos, eso lo tenemos que tener claro. Si nosotros le negamos, Él también nos va a negar. Esto sí está bonito. Si yo le niego, Él me va a negar. Pero y entonces, como dicen que nosotros somos salvos, siempre salvos. ¿Me entienden? No, sí entienden. Los que no entienden son los que dicen lo contrario. Porque dice el Señor, que si yo le niego, ¿cuándo es que yo lo niego a Él? Cuando yo me aparto de Él, cuando yo me alejo de Él, lo niego. Entonces, Él también, ¿qué hace?
se comienza a comer las uñas. No, no. El Señor va a estar siempre como aquel padre del hijo pródigo, que te va a estar esperando, pero no te va a ir a traer. Va a esperar que hasta que tú vuelvas en sí, que tú vuelvas en sí y que veas que estás en un chiquero. Entonces tienes que volver a Él. Y si no vuelves, ¿qué va a pasar? Te vas a morir alejado de papá, del Señor. Entonces dice el Señor, si le negáramos, Él también nos negará. Y oiga lo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La gente dice, esto, hermana Vianey, lo malinterpreta, porque cuando dicen que si nosotros somos infieles, ellos dicen, Él va a permanecer fiel, se supone que a nosotros que somos infieles. No, el asunto no es así. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a lo que Él dice en su palabra. Si ustedes me niegan, yo los niego. Si ustedes no me aman, yo no los amo. Eso es lo que el Señor dice. El Señor no está diciendo, el que es infiel no se preocupe, que mi fidelidad siempre va a estar para con Él. No. Esta es una condición. Si nosotros somos infieles, Él va a permanecer fiel, porque Él no cambia. Él es inmutable. Él no cambia. Pero del que es infiel, no crea que la fidelidad de Dios va a estar con usted o con ella. No. Dice el Señor, Él no puede negarse a sí mismo, a lo que Él es. ¿Qué es Él? Fiel. Pero Él permanece fiel para los que son fieles con Él. Por eso dice, encarga a hombres que sean idóneos, que sean fieles. Que sean fieles. ¿Por qué? Porque si no cumple estos requisitos de ser idóneo y fiel, no puede limitar, en este caso, como un soldado, como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. ¿Quién me ayuda con ahora? No sé si ya... ¿Qué hora está? Sí. Bueno, entonces, de por sí ya no tengo más. Ya esto fue lo que escribí. Hasta aquí llegamos. Entonces, hermanitos, soldado, atleta, labrador, cristianos. Pónganse de pie. Cristianas. Pero igual, el cristiano tiene que luchar legítimamente. El cristiano tiene que sufrir penalidades como buen soldado. El cristiano, para ver los frutos, debe de trabajar primero la tierra. ¿Cuál es esa tierra? Usted mismo. ¿Quiere ver frutos? Tiene que trabajar en usted. Ahora, ¿cuál es la parte que usted tiene que trabajar? Usted lo sabe. ¿Cuál es el área suya que usted sabe que tiene que trabajar con usted? Recuérdese de eso. Es mejor tener paz que tener la razón. ¿Cuál es el área que usted tiene que trabajar? Yo no voy a orar por usted para decirle, Señor, quita de mí esto y quita de mí. No, Él no te va a quitar nada. Usted tiene que quitarlo de usted. Usted tiene que trabajar en esa área. Usted tiene que hacer. Es usted, porque es a usted a quien está perjudicando. Ya el Señor nos ha dado su gracia, algo que nosotros no merecíamos. Él nos capacita para llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Pero es usted. No le eche la culpa a los demás. Es usted. Si usted no se ha esforzado es porque usted no lo quiere hacer. Yo no puedo hacer lo que usted se esfuerce. Yo no puedo levantarle. Yo puedo darle el consejo de la palabra del Señor, pero nos toca a todos en este caso hacer lo que Dios dice que hagamos, porque nos va a ir bien. Si nosotros luchamos legítimamente, nos va a ir bien. Si nosotros sufrimos y tenemos la capacidad de soportar, nos va a ir bien. Si nosotros trabajamos bien la tierra, nos va a ir bien. Y si nosotros nos encaminamos en el Señor Jesucristo, nos va a ir bien. Fuera de Él, nos va a ir mal. Fuera de Él, nos va a ir mal. Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que están aquí en la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Esperamos que los que no hayan venido puedan y tengan la oportunidad de ver el video para que no se pierdan esta hermosa reflexión de tu palabra, Señor.
pero que todos como iglesia, Señor, hagamos nuestra parte, Señor. Lo hemos ilustrado, como está en tu palabra, Señor, en la actividad, Señor, de un soldado, en la actividad de un atleta y en la actividad de un labrador, Señor. En todas hemos visto, Señor, que tenemos que esforzarnos y tenemos que luchar, Señor. Tenemos que trabajar. Por eso hoy, Señor, delante de ti, Señor, nos presentamos como personas fieles, que estamos aquí porque realmente somos conscientes que fuera de usted no podemos hacer nada, Señor. Y que lo que más queremos hacer es caminar fieles delante suyo, siempre, Señor, haciendo tu voluntad. Quizás nos ha faltado mayor esfuerzo, quizás nos ha faltado mayor lucha, pero aquí estamos. Sí, lo que no queremos, Señor, es volver atrás. ¿Qué va? No. Ya aprendimos, ya hicimos mucho daño y también nos dañaron. Fuimos infieles y también nos fueron infieles. Fuimos malos y también nos hicieron maldades. Tantas cosas, Señor, que realmente por eso reconocemos que no merecemos que usted nos haya perdonado, Señor. Pero consciente de ello, Señor, vamos a esforzarnos, vamos a luchar, vamos a trabajar para ser verdaderos hombres, verdaderas mujeres, verdaderos cristianos y cristianas, que luchemos con mayor esfuerzo, que nos capacitemos, que realmente seamos idóneos, que seamos capaces para enseñar también a otros, a otras, que con nuestro esfuerzo muchos puedan conocerte a ti, Señor. Muchos puedan llegar al conocimiento suyos. Gracias, Señor, te damos en esta hora por darnos esta oportunidad de estar en tu palabra, Señor. Gracias. Usted que está ahí, usted sabe que usted está caminando mal, está muy mal, porque estás caminando fuera de la voluntad de Dios. Usted que se ha apartado, usted que ha dejado de congregarse y ya empezó a hacer y practicar cosas que hacías cuando eras un mundano, está fuera. Y no lo digo porque quiera hacerte sentir mal, todo lo contrario, te lo digo para que reflexiones y tomes una decisión de salirte de ahí, de donde estás, y que vuelvas al Señor, que vuelvas a Cristo, que vuelvas a Él. Si quieres hacerlo ahí donde estás, puedes decirle: Señor Jesús, reconozco que ya no estoy caminando como cristiano. Reconozco que yo tampoco he sido un verdadero cristiano, ni nunca he ido a una iglesia cristiana. Pero estoy mal. Ya no quiero estar más así. Quiero, Señor, pedirte una oportunidad. Por ello te pido que me perdones esta vida desenfrenada y loca que he llevado hasta este día. Ya no más. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido, de todo el daño que he hecho a las personas, de todo el mal que he hecho, Señor. Ya no más. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto vacío en mi corazón, Señor. Ya no más. Gracias, Señor. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no lo merezco, Señor. Por ello te doy gracias, Señor. Y a partir de hoy voy a caminar, Señor. Voy a luchar. Voy a esforzarme. Voy a trabajar, Señor, con mi persona para ser un candidato, Señor, para ser un cristiano el cual usted pueda usar, para ser una cristiana que usted pueda usar, Señor, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Gracias por perdonarme. Gracias por hacer de mí una nueva criatura, lavado,
limpiado, perdonado, hecho hijo suyo por su amor en la cruz del Calvario, Señor, por su sacrificio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor Jesús. 8876-8006, signo de más, código de área 506, está fuera de Costa Rica, y ese número aquí en Costa Rica nos puede contactar. Estamos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana en la iglesia Ágape Amor de Dios. Estamos ubicados al costado sur de Plaza González Víquez, o una dirección más al Otico del Palí, 50 metros al este, todos los domingos a las 10 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Este próximo jueves estamos a las 7 de la noche, si el Señor nos permite. Si en algo le podemos ayudar, sírvase llamar, escribirnos, WhatsApp, una llamadita, un mensajito de audio, que sea, estamos para servir. Y si vas a ver la prédica en Facebook, compártela con otra. Si la vas a ver en YouTube, también toca ahí en suscripciones, la campanita para que quedes suscrito y te puedan llegar las prédicas domingo a domingo y jueves a jueves. Dios les bendiga y será hasta una nueva oportunidad. Bendiciones.